Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy tienen varias lecturas. En el ámbito hemisférico comienza el gran encuentro de la CELAC, San José de Costa Rica, pero en el ámbito europeo todavía se investigan consecuencias del estrellamiento del F-16 de la OTAN. Hay un muerto más, francés, que resultó gravemente herido y que murió. Pero lo importante en el plano geopolítico es el giro a la izquierda que ha dado después de la implementación del más crudo paquetazo neoliberal el pueblo griego. ¿Recuerdan ustedes el famoso Caracazo? Lo que representó en nuestro país la engreída actitud de algunos gobernantes que creyeron que su popularidad le permitía llevarse por delante la sensibilidad, la realidad costosa de la cotidianeidad de un pueblo que siempre ha sido difícil de convencer cuando los argumentos no son los válidos, ¿no? Y aquel Caracazo se volvió referencial. Bueno, ahora lo que le veníamos comentando desde hace tanto tiempo, Grecia aplicando a ultranza el paquetazo neoliberal, decidió, en lugar de quemar las naves, cambiar el rumbo. Y ahora la izquierda, de alguna manera hay que llamarla, es la que gobierna en Grecia, y además con un paquete de medidas, pero que son nacionales, ¿no? Por ejemplo, de 18 carteras en el gabinete, las han reducido a 10. No todos están contentos con esto, pero parece que hay un interés de no quemar la casa y tratar de ponerla en orden. En cualquier caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, y hay un giro interesante, más que interesante, y desde luego el show recién comienza, ¿no? Lo del show dicho con todo respeto. Me refiero a lo que viene en pleno desarrollo aquí. Aquí hay un ejemplo. Nuevas caras, se espera que nuevas conductas. Veíamos el Palacio Presidencial y ahora vemos el nuevo ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, que le preguntan en un ping-pong mientras camina. Bueno, este es el momento para la ceremonia, es un momento importante, dice. Ven que van sin corbata, ni siquiera traje. Reportero insiste, ¿cuándo comienzan las negociaciones? Bueno, las negociaciones ya han comenzado a partir de ahora. Hay que arremangarse y comenzar a trabajar. Le dijeron, usted realmente es optimista. Vean que los reporteros están encorbatados y trajeados y el ministro clave va sin corbata y deportivo. Dijeron, nuevo ministro, ¿usted es optimista en cuanto a esto? Digo, siempre soy optimista. Luego le hacen otra pregunta y él se va olímpicamente. Aquí aparece el nuevo ministro griego de Bienestar Social, Dimitris Stratoulis. Con coraje y determinación se procederá a llevar a cabo nuestro programa y lo que hemos prometido al pueblo griego. Nuestro programa preelectoral es nuestra base y no vamos a dar marcha atrás, ni nos vamos a poner detrás de él ni un paso. Viceministro de Exteriores y para Asuntos Económicos, Euclides Tsakalotos. Esperamos que las negociaciones comenzarán en breve y que van a tener un resultado muy positivo. Tsakalotos. ¿Cómo estarán las cosas que hay un ministerio para el desempleo, ¿no? Rania Antonopoulou, viceministro a cargo del desempleo. Estamos dispuestos, como se ha visto, a comenzar a trabajar. Queremos incluir el ciclo. Hay que concluir y cerrar este ciclo. El pueblo griego ha dicho, este es el mandato, esta es la oportunidad que esperamos de usted. Y por lo tanto estamos dispuestos a cambiar las cosas, a remangarnos y empezar a trabajar con los desafíos que son inmensos. El desempleo es una zona que conozco muy bien y he estado trabajando en ese campo y en el apoyo a esto. Lo necesitamos, lo conseguimos. Ahora es nuestro turno para trabajar con personas, no con cifras, y resolver los problemas. Ministro de Defensa, Panos Kamenos. Este corpulento caballero dice, la prioridad es la gente, la prioridad es la soberanía del país y el retorno de la democracia y el respeto a la Constitución.
Jorge Cotraugalos, viceministro de Administración. Se trata de reformas, pero las reformas que el país necesita, no las reformas que nos dictan desde afuera. Tenemos que reactivar la economía, debemos revitalizar la democracia. Es un enorme reto, pero creo que estamos en buena forma para hacerle frente. Yanis Varoufakis, el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, preguntado sobre si es optimista y ya vimos lo que pasó, ¿no? El optimismo es un estado de la mente, dijo él. Luego le dijeron, bueno, usted es un experto en la teoría de los juegos. ¿Cómo esto le va a ayudar en el manejo de la economía griega? El nuevo gobierno toma posesión. Algunos eligieron hacerlo de la manera tradicional, con representantes de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, y otros de manera simplemente civil. El nuevo gobierno de Syriza no cuenta con ninguna ministra. Las mujeres tan solo están presentes en 6 de los 26 viceministerios. Estos son los ministros que decidieron juramentarse religiosamente también, como es tradición. Primero se han jurado los cargos que eligieron el rito religioso con la Iglesia Ortodoxa, como el ministro de Defensa, Panos Kamenos, líder de Griegos Independientes, partido de derecha nacionalista y socio del gobierno, junto a 7 viceministros, y luego lo han hecho el resto de los ministros de Syriza, que eligieron el procedimiento civil y laico. Casi todos los ministros de Syriza han acudido al acto sin corbata, como estamos viendo, lo que ya se ha convertido en un gesto de este Ejecutivo después de que ayer Tsipras también lo hiciese. Tsipras ha apostado por un gobierno con menos cargos y con un fuerte acento económico, pues 3 de los 10 ministerios están centrados en desarrollar la política económico-financiera del país. Los hombres fuertes de Syriza son también los que ocupan las carteras dedicadas a los asuntos económicos y financieros. El diputado y economista Yanis Dragasakis tendrá un papel central en el nuevo Ejecutivo como viceprimer ministro y coordinador de la política económica. El ministro de Finanzas, uno de los principales interlocutores de la Troika, lo ocupa la economista Yanis Varoufakis, de nacionalidad griega y australiana. Por su parte, Giorgos Zastatakis asume economía, infraestructura, marina y turismo, uno de los 4 superministerios que tienen múltiples competencias para abatir el número de carteras y ahorrar dinero de 18 a 10, como les hemos dicho. Esta es la parte de la ceremonia no religiosa, donde se hace el juramento ante el pueblo y luego se firma el compromiso. Alex Tsipras, líder de la formación de izquierda Syriza, tomó posesión como primer ministro de Grecia y dijo al presidente Karolos Papoulias durante una reunión que no había tiempo que perder. Tenemos que acelerar los procedimientos ya que nos enfrentamos a una lucha muy cuesta arriba, dijo el joven jefe de Estado. El acto se realizó en Máximos Mansión, la sede oficial de los primeros ministros de Grecia desde 1982, aunque el primer ministro saliente Antonio Samaras, líder de Nueva Democracia, no entregó personalmente los poderes a Tsipras, gesto no habitual. En su inicio como primer ministro, Tsipras, que según estimaciones tiene pensado reducir, y ya lo ha hecho, de 18 a 10 el número de ministerios, visitó a Kayseriani, campo de tiro, donde los nazis ejecutaron a 200 comunistas griegos en mayo de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Este es el hombre que tiene la economía en sus manos. Como ven, sin traje, sin corbata, simplemente una combinación. El recuento de los votos dio a Syriza 149 escaños, 36,34%, seguido de Nueva Democracia con 76 escaños, 27,81%, y en tercer lugar el partido neonazi Amanecer Dorado, con apenas 6,28%, menos mal. Nueva página que al parecer llena de esperanza la historia griega. Saliendo después de la juramentación, ahí va la nueva figura, sin corbata, informal, parece ya el estilo de la nueva clase gobernante en Grecia.
Are you optimistic? Are you optimistic about the course? Optimism is a state of mind. Optimista, el optimismo es un estado de ánimo, dijo. Y así van haciendo frente a la requisitoria periodística, pero en todo caso saben que la tarea es bien difícil y no están dispuestos a dejarse perder el optimismo. Dice, usted es un experto en la teoría de los juegos, ¿le ayudará esto? Dice, la negociación es un gran juego y estamos a punto de comenzar a negociar con nuestros socios y deliberar sobre la verdadera realidad que debemos afrontar. Y está emocionado en poner su teoría en la práctica política. ¿Es esto un gran reto? Dijo, es un gran reto, pero el reto es cómo minimizar el costo social para que no sean innecesarios aquí y en toda Europa. El ministro de Asuntos Económicos Internacionales, Tsakalotos, dijo, es un gran momento, estamos muy contentos, vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para algo diferente por este país. ¿Cuál es su prioridad? La prioridad es hacer frente a la crisis humanitaria, poner en marcha la economía para hacer frente a importantes reformas del Estado y, por supuesto, para negociar un nuevo acuerdo con los acreedores. Vicepresidencia, es un momento histórico, vamos a hacer todo lo posible para cumplir con las esperanzas de las personas, para lo que acaba de empezar y para tener longevidad en el proyecto. Secretario de Salud dice, los servicios públicos en cuanto al sector de salud deben ser de buena calidad, eficaces y accesibles a todos. Canciller griego, Nikos Kostia, la presión es parte de la negociación, no tenemos miedo de hacer una buena negociación. ¿Están listos? Creo que sí. Skurtelis, ministro del Trabajo, estamos convencidos de que nuestros prestamistas van a entender lo que vamos a decir a ellos y vamos a entrar en una nueva fase que tendrá cero similitud con lo que hemos pasado en los últimos años, eso espero. Nikos Kostia, canciller, diciendo nuestra política exterior debe apoyar y servir a la batalla que se luchó por el nuevo gobierno y negociar razonablemente y llegar a una solución para los problemas derivados de la deuda pública. Κυβέρνηση εσωτερίας χώρας για την ορθολογική διαπραγμάτευση και λύση των προβλημάτων που συνδέονται με το δημόσιο χρέος και την υπέρβαση των μνημονιακών συμβάσεων. Mientras tanto, el canciller saliente Evangelos Venizelos, con cara de pocos amigos, decía, espero que el primer ministro, el ministro de Hacienda y todo el gobierno no pasen por las mismas experiencias que hemos tenido que pasar nosotros y que logren algo más grande que lo que ya se ha logrado. El horno no estaba para bollos, ¿no? Exterior del Parlamento griego, Plaza Sintagma, los residentes en la calle daban su opinión. La primera en declarar en este reportaje ha sido Nicoleta Desli, diciendo, me siento realmente muy bien porque algo nuevo ha llegado a Grecia. Nuevas perspectivas, nuevas ideas, y yo realmente estoy fijando mis esperanzas en el nuevo gobierno, nuevo jefe de gobierno y en este cambio. La juventud es la que está muy preocupada. Πάρα πολύ ωραία, γιατί ήρθε κάτι νέο στην Ελλάδα, νέες απόψεις, νέες ιδεολογίες και να αποθέτω αρκετές ελπίδες πάνω του. Polaris decía, solo estamos esperando a ver qué pasa, al menos son caras jóvenes, caras frescas, y no han sido mencionados en las cuestiones de corrupción, ya es algo. Que Contones dijo, siento la esperanza de que algo va a cambiar, yo no sé qué, pero el principio es un cambio. Pero ahora vamos a ver cómo las cosas van a seguir adelante. No creo que vamos a salir del euro y de la Unión Europea, pero creo que algo va a cambiar. No sé qué, bueno o malo, pero algo va a cambiar. Algo ya ha cambiado y va a seguir cambiando. Este hombre un poco mayor dijo, el resultado de las políticas de Samaras trajo un partido de izquierda que en realidad no ha mostrado una hoja de ruta de cómo va a abordar el problema del desempleo, cómo va a reducir el desempleo. Simplemente una cosa, ¿qué va a hacer con la inversión? ¿Cómo es el nuevo gobierno? ¿Va a traer inversiones a Grecia? ¿Va a garantizar estabilidad política y social? Así que estoy muy preocupado por esto, como todo el mundo. Creo que se merecen una oportunidad. Tienen una oportunidad de oro para hacer un buen trabajo. Sin embargo, si se mueven ahora, tienen que comenzar a ejecutar ya. Tenía diferentes interpretaciones, ¿no? Algunos decían,
En la hora 11, intensas negociaciones y intensas negociaciones para formar gobierno. El otro decía, coalición de gobierno entre Syriza y los griegos independientes. La otra portada decía, griegos llenos de esperanza anticipan un cambio. En general, el tono era de contenida esperanza, realista, no haciéndose demasiadas ilusiones, pero el resto de Europa también estaba siguiendo con atención las consecuencias de lo que podía tener esto. Y aquí estamos en Bruselas, Bélgica. El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble. Dijsselbloem fährt nach Athen. Hat dazu kein Mandat. Jürgen Dijsselbloem va a Atenas, él no tiene mandato para eso, pero tampoco necesita uno, hay libertad de movimiento en Europa. Él va allí, no tiene ningún mandato, no hay debate sobre eso, nunca afirmó tener uno, pero él va a Atenas. Y luego dijo, así es como se prevé en el Fondo Europeo crear plataformas de inversión donde se puede traer a los bancos de desarrollo, crearles una situación interesante, así como a los inversores privados, traerlos a una plataforma común. Y tenemos, creo que de acuerdo con KfW, donde estamos presidentes alternos del Consejo de Administración, que podemos proporcionar una ayuda de unos 8 billones adicionales. Dass wir in einer Größenordnung von 8 Milliarden zusätzlich bereitstellen können. Und ihre Zuständigkeit. Auf der anderen Seite Los otros temas de la agenda europea no salen del librito. Bruselas, Ucrania, ¿entra en default o qué pasa? Bélgica, ministro griego de Finanzas, Giras Ardeboulis, el ministro austríaco Jans Schelling, el comisionado para el Asuntos Financieros de Europa, Pierre Moscovici, el ministro de Chipre, Harris Georgiadis, Jeroen Dijsselbloem, bajando del carro y enfrentando a los periodistas, dice: creo que tenemos que apoyar a Ucrania en cualquier caso, pero por supuesto la situación y la escalada se hace más urgente. Así que hoy vamos a hablar de lo que se necesita y cómo financiar este apoyo a Ucrania. Realmente lo necesitan. El ministro de Hacienda lituano, Rimantas Zatsius, también enfrentaba a la prensa y decía: creo que hay una buena respuesta, muy eficaz a todas las inquietudes que podemos escuchar y que podemos ver entre los Estados miembros europeos. Y espero que aquí, cuando se habla de este plan de inversiones europeos, seremos capaces de deshacernos de las ambiciones nacionales para concentrarnos en muy buenos proyectos europeos comerciales a los que se debe dar inicio y que deben llenar nuestra economía europea con mayor vida. Lo que pasa es que la Unión Europea quiere desembolsar rápidamente el primer tramo de la nueva ayuda a Ucrania. El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, indicó que la propuesta de la Comisión Europea para un nuevo paquete macrofinanciero de 1.800 millones de euros para Ucrania debe aún ser aprobado por el Consejo de la Eurocámara, pero que la intención es avanzar rápidamente. A mediados de este año, incluso antes, estaremos en disposición de comenzar los desembolsos de los primeros importes. Está previsto el pago de 3 tramos de 600 millones cada uno, dijo el letón en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea que acabamos de ver celebrado en Bruselas. Las condiciones para el desembolso están relacionadas con reformas estructurales, cuando no, y el fortalecimiento de la gobernanza, cuando no, entre otros, indicó Dombrovskis. Todo huele a paquetazo neoliberal. En estos momentos hay una misión de la Comisión Europea sobre el terreno evaluando la situación, recordó el vicepresidente comunitario. Se trataría de la tercera ayuda macrofinanciera a Ucrania desde 2010. Bruselas, tensión. El presidente de Latvia del Consejo de la Unión Europea, comisionado para la zona euro y diálogo social, Valdis Dombrovskis, decía: el año pasado la Unión Europea aportó 1,36 mil millones de euros en ayuda macrofinanciera al país.
Last year, the EU provided 1.36 billion euros in macrofinancial assistance to the country. Y además se dispensaron otros 200 millones en subvenciones de apoyo presupuestario. La Comisión ha prometido mayor apoyo en forma de un nuevo programa que asciende a 1,8 millones de euros y actuará de manera responsable hacia Ucrania y responsable también con el presupuesto de la Unión Europea. La Unión y sus Estados miembros están dispuestos a facilitar y apoyar el proceso de reforma de Ucrania a condición de que las reformas se apliquen. El ministro de Hacienda francés, Michel Sapin, también tenía algo que decir, pero aquí los conciliábulos entre muy pocos protagonistas llevaban algunas declaraciones. Michel Sapin. Se fue 1.800 millones de dólares que fue puesta sobre la mesa por la Comisión. Otra vez dijo que algunas personas piensan que podríamos dar más. Hemos dicho que también depende, ya que es un plan más amplio. En el Fondo Monetario Internacional todo el mundo debe hacer su contribución. Pero hemos de poner algo sobre la mesa, porque esto es urgente. Es para empezar a aplicar este paquete, así le llamó sin eufemismos. De justesse à Bruxelles, c'est très exactement comme ça que ces groupes terroristes se finançaient par des mécanismes. Luego agregó, si nosotros los confrontamos con la realidad de la financiación del terrorismo y en particular la financiación de los atentados terroristas que asolaron París y los que solo fueron simplemente frustrados en Bruselas, mostrar esto es exactamente cómo estos grupos terroristas se financian con pequeños mecanismos a escala, pequeñas transferencias de dinero que se esconden detrás de los movimientos anónimos o que se han hecho ya en el anonimato. Bueno, la Unión Europea aprueba el primer tramo de ayuda para Ucrania. Y en Kiev, el Parlamento de Ucrania llama a Rusia Estado agresor y busca más ayuda y sanciones del oeste y de la situación. La Rada Suprema declaró hoy a Rusia Estado agresor en un documento aprobado en sesión extraordinaria con los votos de 271 de los 298 diputados presentes en esta sala. Ganagopko, parlamentaria ucraniana, dice: la Rada Suprema de Ucrania reconoce la Federación de Rusia como un Estado agresor y hace un llamamiento a los socios internacionales de Ucrania para evitar la impunidad de los culpables crímenes de lesa humanidad. Crímenes cometidos desde el comienzo de la agresión rusa contra Ucrania. Reconocer la Federación Rusia como un Estado agresor que apoya el terrorismo y bloquea la actividad del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso la paz y la seguridad internacionales bajo amenaza, y reconocer a la DNR, República Popular de Donetsk, y a la LNR, República de Luhansk, como organizaciones terroristas. Luego dijo: la Rada Suprema de Ucrania pide a los socios internacionales de Ucrania para reforzar la presión sobre la Federación de Rusia, incluyendo la imposición de nuevas medidas en el sector para restringir, sancionar con el fin de detener la agresión rusa y obligar a los dirigentes rusos a cumplir plenamente los puntos de los acuerdos de Minsk para detener la ocupación ilegal de Crimea, liberar a todos los rehenes y los ciudadanos ucranianos que están detenidos ilegalmente en territorio de la Federación Rusa. Luego se pasó a votar, amplia mayoría, y le tocó el turno a declarar, fuera de este ámbito, al portavoz militar Andriy Lizhenko. Російські військові і незаконні збройні формування продовжують спроби наступу на позиції. Andriy Lizhenko dijo: los militares rusos y las formaciones armadas ilegales continúan los intentos de avanzar en las posiciones de las fuerzas de operaciones antiterroristas. El enemigo está tratando de entregar a las unidades militares ucranianas elementos y capturar posiciones estratégicamente importantes y avanzar para llevar a cabo operaciones militares más profundas. Primero y sobre todo en las áreas de Debaltsevo, Buleris y Mariupol en la región de Donetsk. En las últimas 24 horas, como resultado de enfrentamientos armados, hemos perdido 9 soldados ucranianos y otros 30 resultaron heridos. Con ahí las sumas de los conflictos en el despliegue audiovisual y dijo:
No tenemos ninguna otra opción que defendernos para frenar la agresión, y esta es nuestra tarea principal, y nuestras fuerzas militares se encargarán de ello. Por supuesto, Moscú debía dar alguna respuesta. Y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú, no ciertamente el titular, para esto no se usa un titular de la cartera, pero el vocero habitual de Relaciones Exteriores, Alexander Lukashevich, decía en la rueda de prensa de hoy: Moscú ya comienza a estar cubierto de nieve, ¿eh? Bellísimo. Muy duro el clima, pero bellísimo. Таких доказательств, подкрепляющих подобные обвинения, не представлено. Складывается впечатление, что американские власти... Parece que las autoridades estadounidenses han decidido una vez más recurrir a la práctica favorita de relajarse en el espionaje y acusar. Las relaciones ruso-estadounidenses han estado en un periodo difícil durante mucho tiempo, y parece que los Estados Unidos, actuando bajo el principio cuanto peor estén las cosas, mejor para nosotros, han decidido iniciar una nueva ronda de la campaña antirrusa. Bueno, como se puede ver, hemos llegado nuevamente a la guerra de los comunicados, y esto se parece cada vez más a una versión actualizada de los tiempos de la Guerra Fría. Bueno, veamos qué tenemos en los monitores de los satélites. No hay nada que mejore lo que les hemos mostrado, ni lo que tenemos preparado para nuestro segundo bloque. Así que nos quedamos con lo que tenemos. Volvemos después de un corte con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se lo pierdan, está muy bueno. Ya volvemos. Desde hace 58 años, Seguros Horizonte respalda a los hombres y mujeres que resguardan nuestra soberanía. Con esta experiencia, ofrecemos a toda la población pólizas en diversos ramos y para cada necesidad. Seguros Horizonte, una visión socialista enfocada al bienestar de todas y todos. Seguros Horizonte, la empresa de seguros socialista hacia la patria grande. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. (9:32 de la noche). Hasta ahora nos trasladamos a San José de Costa Rica y se encuentra Boris Castellano con importante información relacionada con la 6ª reunión de cancilleres de la CELAC. Adelante, Boris. Tras una intensa sesión de trabajo, acaba de concluir la 6ª reunión de cancilleres de la CELAC en la ciudad de San José, en Costa Rica. Para conocer los detalles de los consensos alcanzados en este encuentro, nos acompaña la canciller de la República, Delcy Rodríguez, que nos pudiese adelantar de lo que fue la discusión intensa, sin lugar a dudas, que se realizó acá en San José. Bueno, Boris, se dieron avances muy importantes en cuanto al planteamiento, lo que debe ser la reconfiguración institucional de la CELAC. Una CELAC al servicio de los pueblos, una CELAC que pueda superar las enfermedades del burocratismo. Como bien lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, que superemos la onunización que se ha dado muchas veces en las instancias de la CELAC. Hemos revisado profundamente ese tema, cómo avanzar en planes de unión para superar la pobreza de nuestros países, para erradicar el hambre, y en ese sentido nosotros saludamos la presencia del secretario general de la FAO, del doctor Graciano da Silva, y hemos puesto a la disposición, hemos ofrecido la experiencia de la Revolución Bolivariana con sus programas sociales recreados por el comandante Hugo Chávez, que ha permitido que Venezuela obtenga reconocimientos especiales por organismos de las Naciones Unidas para superar la pobreza y erradicación del hambre. Lo hemos puesto a la disposición de la CELAC para que unidos, todos en conjunto, podamos avanzar en servicio del pueblo de los países de América Latina y el Caribe. Por otro lado, en la reunión de cancilleres hemos adoptado un comunicado que va a ser sujeto a la aprobación mañana de los jefes de Estado, donde rechazamos la injerencia unilateral de los Estados Unidos contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que irrespeta por demás el derecho internacional que priva entre los Estados. El derecho internacional que además regula cómo es el relacionamiento
funcionamiento de igualdad y de soberanía e independencia entre los estados. Este comunicado fue adoptado gracias a la posición firme del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y ya mañana pues podrá ser aprobado en la reunión de los jefes de Estado. ¿Pudiese darnos detalles de las conversaciones que sostuvo con las delegaciones de Salvador y Trinidad y Tobago? Cómo no, hemos tenido reuniones bilaterales donde hemos hecho revisión de la agenda de los temas de ambos países, tanto con El Salvador como con Trinidad y Tobago, y hemos puesto fecha a las comisiones mixtas y a una pronta visita que vamos a hacer a Trinidad y Tobago pues para revisión también de los temas bilaterales. En el caso de El Salvador tendremos la comisión mixta para el mes de marzo y con Trinidad y Tobago estaremos muy pronto visitando ese hermano país en el próximo mes. ¿La cumbre de la CELAC podrá servir para limar asperezas con el gobierno de Bogotá? Nosotros hemos hecho conocer la posición firme de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela a través de los canales diplomáticos regulares. Hoy el gobierno de Venezuela sacó un comunicado y allí está plasmada nuestra posición. Finalmente, para concluir, ¿qué actividades se tienen previstas dentro del marco de lo que va a ser la visita del presidente Nicolás Maduro, tomando en cuenta que siempre hay muchos países que están interesados en tener relaciones y hacer supervisión de las mismas con Venezuela? Hay gran expectativa en la participación del presidente Nicolás Maduro. Bueno, tenemos gran solicitud de reuniones bilaterales, países, jefes de Estado, jefes de gobierno, que manifiestan su voluntad y su interés de sostener reuniones bilaterales con él, de tal forma que la CELAC se prepara para recibir al hijo de Chávez, fundador de esta gran mancomunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas. Bien, le damos las gracias entonces a la Canciller de la República, Delcy Rodríguez, a propósito de la culminación en horas de la noche del día de hoy de la sexta reunión de cancilleres de la CELAC. Esta es la información que a esta hora tenemos de la ciudad de San José en Costa Rica y volvemos nuevamente a los estudios en Caracas. Adelante. Bien, agradecemos a nuestro enviado especial Boris Castellano, quien se encuentra en San José de Costa Rica. Nos ofrecerá detalles de lo que será el día de mañana la tercera cumbre de la CELAC con jefes de Estado. Nosotros despedimos este en directo. Sigan en sintonía de Dossier con nuestro compañero Walter Martínez. En pleno desarrollo, ya que estos están con uno de sus epicentros en Centroamérica, es de recordar que la Conferencia Económica Latinoamericana y Caribeña está sesionando en la capital de la hermana República de Costa Rica, y sobre este particular también tenemos cobertura de lo que ha acontecido en el día de hoy, después de haberle mostrado ahora en nuestro corte la versión de más alto nivel a través de nuestra ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora vamos a hacerle un raconto de lo que ocurría hoy en este elemento. Lo fundamental de esto es que de alguna manera la patria grande latinoamericana y caribeña tiene que buscar una actitud de unidad. Ya sabemos que hay algunas iniciativas que parecen estar destinadas a sabotear esta unidad de la patria grande. Pero aquí todo el mundo sabe quién es quién y les conocemos hasta el grupo sanguíneo, ¿no? Cualquiera sea el caso, hay algunos visitantes que se encargan de eso. Y voy a decirle a nuestro señor coordinador que nos acerque un documento que alguna vez les he mostrado. No quiero aforar, señor director, pero aquí vamos. ¿Ustedes recuerdan esto? Esto se volvió un clásico, pero hay gente que no quiere recordarlo. Estos son los documentos secretos de la ITT, la tristemente célebre compañía telegráfica y telefónica estadounidense, que metió la mano hasta el codo para tumbar al gobierno democráticamente electo de Allende en Chile. ¿Y qué se decía aquí? Bueno, ¿cómo empezó el desasosiego y la voluntad popular hirviendo? Primero hicieron desaparecer el papel higiénico, después las toallas sanitarias equivalentes, después los elementos de primera necesidad, después vaciaron los anaqueles y de paso todo subía de precio. ¿Les suena parecido a lo que está pasando en algún país? Calcadito, el manual del golpe de Estado contra el presidente Allende, que en paz descanse, y con la traducción hecha por las Fuerzas Armadas de todos los documentos que se intercambiaron y que fueron perforados, textuales,
sobre cómo se manejó esto desde la Embajada de Estados Unidos y desde Washington para tumbar al gobierno de Allende. Anaqueles vacíos, elementos de primera necesidad por las nubes y desapareciendo. ¿Y quién no le hierve la sangre cuando no encuentra, por ejemplo, papel higiénico, o cuando una dama no encuentra toallas sanitarias, tampones, sus equivalentes? Y luego había que dedicarle a los que eran voceros de esto casa segura para ellos, sus hijos y sus familias en Córdoba, al otro lado. Es decir, al otro lado de la frontera por el tiempo necesario, ¿no? Tú te la juegas, tu familia va a estar a punto, bien controladita. Eso era de Chile a Argentina. Aquí normalmente es de Venezuela a Miami. Cualquier parecido es pura coincidencia. Veamos qué otros acontecimientos teníamos previsto para ustedes y los vamos a compartir de inmediato. Esto nos trae precisamente a lo que estábamos hablando. En San José de Costa Rica, la hermosa capital, y aquí arriba el presidente de Cuba, Raúl Castro. El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz, fue recibido por la vicepresidenta de Costa Rica, Ana Elena Chacón. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, llegó en horas de la mañana de hoy al frente de la delegación cubana que participará en la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tiene lugar 28 y 29 de enero en la capital de este país. Fue recibido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, al oeste de la capital, por la vicepresidenta Ana Elena Chacón, la delegación cubana y niños de Costa Rica, que siempre dan la hermosa nota. La delegación cubana está integrada además por los compañeros Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, Abelardo Modrero Fernández, viceministro de Asuntos Multilaterales, y la encargada de negocios cubana en Costa Rica, embajadora Nilsa Castro Guevara. Intensas medidas de seguridad. Hoy los cancilleres de los organismos iniciaron los debates para aprobar el proyecto de declaración final y una veintena de textos especiales. Y durante la cumbre se espera sea debatido un proyecto de resolución en rechazo al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace 50 años, que será aprobado por los jefes de Estado el próximo 29 de enero. Coordinadores regionales de los 33 países miembros de la organización integracionista comenzaron hoy negociaciones sobre los documentos que serán presentados a los jefes de Estado y de Gobierno los días 28 y 29. Foto de familia. El presidente Rafael Correa recibirá la presidencia pro tempore de manos de su homólogo costarricense Luis Guillermo Solís y, por supuesto, promoverá el acercamiento con otros bloques de países. Esta cumbre se reúne bajo el tema Construyendo Juntos y cierra el tercer año de institucionalización de la CELAC. Los países de la CELAC hacen un llamado, una especie de un espaldarazo al presidente Obama para que continúe con las medidas administrativas que está impulsando para que haya una pronta normalización en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Creo que eso es el elemento más novedoso que puede darse de este proyecto de declaración. Y lo decía el canciller de Costa Rica, el vicecanciller Alejandro Solano, representante de Ecuador, Ricardo Patiño. La pobreza extrema y disminuir radicalmente la desigualdad de los ingresos en nuestra región. América Latina y el Caribe es lamentablemente la región del mundo más desigual, que es importante porque ahí está. Canciller de Costa Rica, Manuel González Sanz. Más concisos, más precisos, buscar objetivos medibles, cuantificables, que permitan a la presidencia tener ya un plan de trabajo debidamente establecido que se le pueda dar continuidad en el tiempo y no solamente en el ejercicio de un año, que sabemos que es un plazo corto y se pierde muchas veces la continuidad de los esfuerzos realizados por las presidencias anteriores. El país que asume la presidencia pro tempore no va a tener... Base aérea de Albacete, en los Llanos, en España. Los investigadores de Francia, Grecia, Italia y España trabajan conjuntamente en la base aérea de los Llanos para establecer el accidente de un avión, las causas del F-16 griego que ha dejado 11 muertos. Hoy murió otro de los heridos, un francés, y 21 heridos
una vez que han podido iniciar los trabajos para retirar los cadáveres. Se demoraron por la presencia de sustancias tóxicas que utiliza este tipo de avión para mejorar su propulsión, ¿no? La dioxina, entre otras. En la zona del siniestro en la que cayó el aparato siniestrado, poco después de despegar de la Escuela de Adiestramientos de Pilotos de la OTAN, situada en esta base española, una base de adiestramiento de alto nivel. Los mensajes de pésame han llegado de todas las instituciones españolas y de los países cuyos pilotos han resultado afectados. El rey Felipe VI ha expresado las condolencias a Francia y Grecia en nombre del pueblo español, ya que los fallecidos, 9 son de los países vecinos y 2 del F-16 destruido griegos. Hoy se ha formado un nuevo ejecutivo griego al amparo de la victoria del partido Syriza, como hemos informado al abrir nuestro dossier, y el nuevo ministro de Defensa, Heleno Panos Kamenos, ha afirmado cuando iba a jurar su nuevo cargo: hoy no es un día de fiesta, sino un día de duelo. Lo decía por los 2 pilotos desaparecidos de su F-16. En España, el titular de Defensa, Pedro Morenés, ha visitado la zona del siniestro junto con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian. Ambos, en conferencia de prensa, han informado del estado de algunos de los heridos. 2 franceses podrán viajar a su país buscando el restablecimiento. Un tercero necesita tiempo para ser estabilizado antes de moverlo, y un cuarto será intervenido ahí mismo de varios traumatismos. Los 11 fallecidos, 10 murieron ayer en la base Los Llanos. Que ha fallecido uno de los militares franceses que estaba en el Hospital de la Paz, de Quemado, y bueno, pues en principio el resto de los heridos que se encuentran más graves son los que se encuentran en Madrid ahora mismo. El resto pues ha evolucionado favorablemente, y bueno, pues esta tarde está previsto que el ministro de Defensa de España y el ministro de Defensa francés pues atiendan a los medios de comunicación. Así lo decía el vocero de la Fuerza Aérea Española, José Guerreira. Ejército del Aire, ¿no? El posible resto de toxicidad de hidracina, una vez eliminados, confirmar que en la zona, digamos, los asientos eyectables que tienen cartuchos detonantes no son ningún peligro, no suponen ningún peligro, y ya automáticamente acceder a la zona sin ningún problema, ¿vale? En esto trabajan en forma conjunta investigadores de Francia, Grecia, Italia y España. En Madrid, el embajador francés ante el gobierno español, Jérôme Bonafont, declaraba hoy: Alors, à la demande du ministre de la Défense et plus généralement des autorités françaises et du gouvernement français, je me suis... A petición del ministro de Defensa y más generalmente de las autoridades francesas, que acabo de venir del hospital a visitar a las 3 personas que resultaron heridas, expreso mi respeto a los muertos y discutir también la voluntad de discutir con el Departamento Médico del Hospital de la Paz de qué procedimientos se han puesto en marcha para el tratamiento de nuestros compatriotas, y también hablar de la cooperación médica, como un equipo médico francés acaba de llegar. Naturalmente no puedo dar ninguna información médica, ya que es un asunto confidencial y también cubierto por el respeto que debemos a las familias. Todo lo que puedo decir es que es un hospital con una gran reputación y que he estado muy impresionado con la calidad del tratamiento de las víctimas en esta terrible tragedia. La qualité de l'accueil et la qualité des soins reçus par nos compatriotes victimes de cette épouvantable tragédie. Bonafont dijo que no estaba en condiciones de proporcionar información sobre el estado de salud de los pacientes. Naturalmente, no puedo dar ninguna información médica, es un asunto confidencial. 11 personas, 9 de ellos franceses y 2 griegos, murieron en el accidente. Un militar francés que estaba siendo trasladado en el Hospital La Paz por sus heridas falleció el martes por la mañana. El avión de combate F-16 griego se estrelló después de despegar de Albacete, en Castilla-La Mancha. Un avión griego golpeó aviones franceses e italianos y el personal de servicio en el área de estacionamiento. De los 21 heridos en el accidente, 3 militares franceses y 1 italiano permanecen en el Hospital de La Paz, que tiene una unidad de quemados muy especializada, donde se les mantiene estables, aunque en estado grave. En todo caso, la situación hasta ahora es de intenso seguimiento, y el ministro de Defensa francés se trasladó a Albacete para rendir homenaje en nombre del presidente de la República, del gobierno y de la nación francesa ante los cadáveres de las 9 víctimas de este trágico accidente, que se sumó otro hoy. Vine a Albacete para rendir homenaje en nombre del presidente de la República de Francia, del gobierno y de la nación francesa a los cuerpos de las 9 víctimas de este trágico accidente. También vine a saludar a aquellos que resultaron heridos y que pronto estarán de vuelta en Francia.
También he venido a saludar a los militares que estaban aquí para esta maniobra, este ejercicio de alto nivel, traumatizados y tristes. Yo quería mostrarles mi apoyo y mi consideración. À la fois ceux de Madrid et ceux d'Albacete reviendront très rapidement en France. Je suis venu aussi saluer les militaires du détachement qui étaient ici pour cet exercice de très haut niveau. Un militar francés que fue gravemente herido y estaba siendo tratado en el Hospital La Paz falleció hoy por la mañana. Las 11 personas estaban tomando parte de la formación de la OTAN cuando un avión F-16 griego se estrelló después de despegar en Albacete, en Castilla-La Mancha. Esto queda a 250 kilómetros al sureste de Madrid. El avión griego golpeó aviones franceses e italianos y el personal de servicio en el área de estacionamiento sufrió las consecuencias. Bueno, hoy la presencia de esta gente decía que Le Drian señaló que los militares franceses y la parte militar, teniendo los ejercicios de la OTAN, quedaron devastados por el accidente. Señalaron, yo también vine a saludar a los militares que están aquí para este ejercicio de muy alto nivel, muy profesional, y yo quería mostrarles mi apoyo y mi consideración. Reiteramos que 10 personas, 8 de ellos franceses y 2 griegos, murieron en este accidente. Se confirma que, como decíamos, un militar francés que fue gravemente herido, estaba siendo trasladado al Hospital La Paz, pero falleció esta mañana. Formaban parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el F-16 de la Fuerza Aérea griega tuvo una falla en la fase crítica de despegue. Y el avión se estrelló a su vez sobre aviones franceses que estaban estacionados e italianos y afectó al personal de servicio en el área del taxiway y área de estacionamiento. De los 21 heridos en el accidente, 3 militares franceses y un italiano, como dijimos, permanecen en el Hospital La Paz. Aquí vemos algunos aviones afectados en menor cuantía, pero todos seriamente afectados. Los demás estaban en mucha peor situación que estos. Otras 2 víctimas francesas y 5 italianos están en estado muy grave, pero estable, en 2 hospitales de Albacete. Mientras tanto, hay un estudiante, la Federación Estudiantil Universitaria recibe un mensaje de Fidel Castro y dice: para mis compañeros de la Federación Estudiantil Universitaria. Queridos compañeros, desde 2006, por cuestiones de salud incompatibles con el tiempo y el esfuerzo necesario para cumplir un deber que me impuse a mí mismo cuando ingresé a la universidad el 4 de septiembre de 1945, hace 70 años, he renunciado a mis cargos. No era hijo de obrero ni carente de recursos materiales y sociales para una existencia relativamente cómoda. Puedo decir que escapé milagrosamente de la riqueza. Muchos años después, el norteamericano más rico y sin duda más capaz, con casi 100.000 millones de dólares, declaró, según publicó una agencia de noticias el pasado jueves 22 de enero, que el sistema de producción y distribución privilegiada de las riquezas convertiría de generación en generación a los pobres en ricos. Aquí leía el mensaje de Fidel a la Federación de Estudiantes Universitarios que estamos compartiendo con ustedes. Desde los tiempos de la antigua Grecia, durante casi 3.000 años, los griegos, sin ir más lejos, fueron brillantes en casi todas las actividades: física, matemática, filosofía, arquitectura, arte, ciencia, literatura, astronomía y otras ramas del conocimiento humano. Grecia, sin embargo, era un territorio de esclavos que realizaba los más duros trabajos en campos, ciudades, mientras la oligarquía se dedicaba a escribir y filosofar. La primera utopía fue escrita precisamente por ellos. Hoy todo el mundo leía este mensaje y decía: observen bien las realidades de este conocido, globalizado y muy mal repartido planeta Tierra, donde se conoce cada recurso vital depositado en virtud de factores históricos, algunos con mucho menos de los que necesitan,
otros con tanto que no hayan que hacer con ellos. En media hora de grandes amenazas de peligros de guerra, reina el caos. No se niega a que, ¿cómo se llama? A que se hagan las negociaciones, ¿eh? No se niega a que se hagan las negociaciones, porque él es una gente inteligente y él sabe que hay que hacerlo. No se preocupe, hay que hacerlo, hay que hacerlo. La gente leía hoy Grama, parte de lo que les hemos leído, y comentaba en la calle. Fidel envía mensaje a los estudiantes universitarios cubanos. Sí, que está dándolo, se dice que el presidente de Cuba ha hecho lo correcto, está dando su beneplácito. Considero oportuno esa reflexión. Así lo decía Félix Castañeda. Y también Niyami Gutiérrez, un estudiante, comentaba sobre esta nueva y profunda pieza de las reflexiones de Fidel Castro Ruz. Y señalaba, él debe tener muchas razones. Bueno, tiene sus razones, lleva 50 y tantos años de estar gobernando este país. Todo el mundo tiene sus ideales. Yo sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo porque pienso que es bastante bueno en lo económico, en lo político, en lo social, en todo. Desaparecido presidente, eterno comandante Hugo Chávez con Fidel Castro. Se habían reunido también en su momento, después que Castro se sometiera a cirugía, después de complicaciones de una infección intestinal. Y nos habían dado esa primicia en aquel momento, 15 de septiembre del 2006. De este conocido, globalizado y muy mal repartido planeta Tierra, decía Fidel. No daría la orden, sí lo persuadíamos. Los diferentes encuentros de alto nivel, siempre con gráficas, siempre demostrando la presencia de este hombre. Y esto representa también, con Xi Jinping fue el 22 de julio del 2014, con Nicolás Maduro el 19 de agosto de 2014, y hoy seguían presentes sus mensajes a través de lo que escribe. Dramático toque de shofar. Brzezinski, Polonia. 70 años del aniversario de Auschwitz, un campo que resume todo el horror nazi. Sobrevivientes al Holocausto se reunieron en forma ecuménica, oraciones católicas también fueron recitadas, y en el monumento, frente al lugar tristemente célebre, se agruparon los representantes de todos los credos. Católicos, judíos, ortodoxos, todos rindieron tributo en este brutal aniversario de Auschwitz, un campo que resume de alguna manera todo el horror de la represión nazi. I przedstawiciele oficjalnych delegacji państwowych obecnych na dzisiejszych uroczystościach. Solo 2 meses después de la llegada de Hitler al poder, los nazis abrieron el primer campo de concentración, Dachau, en 1933. Pero cuando comenzaron a llevar a cabo la solución final, la exterminación de los judíos de Europa, el sistema de los Lager dio un salto en el horror. El Estado hitleriano instauró 2 tipos de campos: los de concentración destinados a matar con trabajo esclavo a todo tipo de enemigo político y aquellos que consideraban elementos racialmente impuros, desde judíos hasta comunistas, homosexuales o republicanos españoles, y los campos de exterminio destinados a la aniquilación directa de seres humanos en cámaras de gas, todos ellos situados en la Polonia ocupada.
Hoy el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu decía: los ayatolás en Irán que niegan el holocausto mientras planean otro genocidio contra nuestro pueblo. Que quede claro, el pueblo judío se defenderá por sí mismo contra cualquier amenaza. De eso es de lo que se trata el Estado judío. Todavía quedan algunos testimonios fílmicos, aquellos dramáticos acontecimientos que siguen clamando justicia al cielo. Среди уцелевших заключенных Освенцима люди, привезенные сюда со всех концов Европы, поляки. No fueron imágenes que rescataron los soviéticos, los primeros que llegaron a ti a destapar la verdad. Y hoy Benjamin Netanyahu decía: The Ayatollahs in Iran, they deny the Holocaust. Los ayatolás de Irán que niegan el holocausto mientras planean otro genocidio contra nuestro pueblo. Que les quede claro, el pueblo judío puede defenderse por sí mismo contra cualquier amenaza. De esto se trata el Estado judío. En este día de recordación del holocausto me comprometo a lo que podíamos ni siquiera decir hace 70 años. Israel siempre va a hacer lo que hay que hacer para garantizar la seguridad del pueblo judío y el único Estado judío. Vivimos, dijo él, en una era de antisemitismo emergente y violento, y reiteró que el acuerdo de las potencias internacionales negocian con Irán y eso es peligroso para Israel. Netanyahu aseguró que su función como primer ministro es que no haya otra amenaza de destrucción sobre Israel y que no haya necesidad de crear otros monumentos conmemorativos como el Yad Vashem. Reiteró su posición respecto a la negociación del denominado Grupo 5+1 en Teherán y señaló que el acuerdo negociado con Irán es peligroso para Israel y deja en sus manos capacidades para construir un arma nuclear. No podemos vivir con un acuerdo así. Mientras tanto, Vladimir Putin señalaba hoy: para distorsionar, reescribir la historia es intolerable e inmoral. Detrás de estos intentos es el deseo de ocultar la propia vergüenza. La vergüenza de ser cobarde, hipócrita y traidor para justificar la colusión silenciosa, directa o indirecta, a los nazis en la implementación de su política criminal. Pero los hechos históricos son innegables y nos dicen que Banderist, plazo para los seguidores de nacionalistas del siglo XX ucraniano, Stefan Bandera, y otros colaboradores imputados por colusión. Hitler tomó parte en la destrucción del pueblo judío, la destrucción de los judíos de Lviv, Odessa, Kiev y otras ciudades de Ucrania. Nazis bálticos llevaron a cabo la limpieza étnica en Vilna, Riga, Vilnius y Tallinn. Hoy, en este trágico día, rendimos homenaje a todos aquellos que fueron torturados hasta la muerte por los nazis y sus colaboradores en los campos de concentración y guetos. Y por supuesto, nos inclinamos profundamente delante de los que murieron y delante de todos los que dejaron detrás en esta masacre. Putin insta a evitar que se repitan crímenes como el del Holocausto. Tenía razones morales, fueron entonces los soldados soviéticos los que llegaron primero a estos lugares y los pusieron en evidencia. Y así, con este terrible recuerdo que recordamos hoy, termina nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Volveremos mañana, Dios mediante, con esa misión. Mientras tanto, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal de Cano y el programa de Cano, les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director. Optimism is a state of mind. Optimista, el optimismo es un estado de ánimo, dijo. Y así van haciendo frente a la requisitoria periodística, pero en todo caso saben que la tarea es bien difícil
y no están dispuestos a dejarse perder el optimismo. Dice, usted es un experto en la teoría de los juegos, ¿le ayudará esto? Dice, la negociación es un gran juego y estamos a punto de comenzar a negociar con nuestros socios y deliberar sobre la verdadera realidad que debemos afrontar. Y está emocionado en poner su teoría en la práctica política. ¿Es esto un gran reto? Dijo, es un gran reto, pero el reto es cómo minimizar el costo social para que no sean innecesarios aquí y en toda Europa. El ministro de Asuntos Económicos Internacionales, Tsakalotos, dijo, es un gran momento, estamos muy contentos, vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para algo diferente por este país. ¿Cuál es su prioridad? La prioridad es hacer frente a la crisis humanitaria, poner en marcha la economía para hacer frente a importantes reformas del Estado y, por supuesto, para negociar un nuevo acuerdo con los acreedores. Vicepresidencia, es un momento histórico, vamos a hacer todo lo posible para cumplir con las esperanzas de las personas, para lo que acaba de empezar y para tener longevidad en el proyecto. Secretario de Salud dice, los servicios públicos en cuanto al sector de salud deben ser de buena calidad, eficaces y accesibles a todos. Canciller griego, Nikos Kostia, la presión es parte de la negociación, no tenemos miedo de hacer una buena negociación. ¿Están listos? Creo que sí. Skurtelis, ministro del Trabajo, estamos convencidos de que nuestros prestamistas van a entender lo que vamos a decir a ellos y vamos a entrar en una nueva fase que tendrá cero similitud con lo que hemos pasado en los últimos años, eso espero. Nikos Kostia, canciller, diciendo, nuestra política exterior debe apoyar y servir a la batalla que se luchó por el nuevo gobierno y negociar razonablemente y llegar a una solución para los problemas derivados de la deuda pública. Κυβέρνηση εσωτερικής χώρας για την ορθολογική διαπραγμάτευση και λύση των προβλημάτων που συνδέονται με το δημόσιο χρέος και την υπέρβαση των κοινωνιακών συμβάσεων. Mientras tanto, el canciller saliente Evangelos Venizelos, con cara de pocos amigos, decía, espero que el primer ministro, el ministro de Hacienda y todo el gobierno no pasen por las mismas experiencias que hemos tenido que pasar nosotros y que logren algo más grande que lo que ya se ha logrado. El horno no estaba para bollos, ¿no? Exterior del Parlamento griego, Plaza Sintagma, los residentes en la calle daban su opinión. La primera en declarar en este reportaje ha sido Nicoleta Desli, diciendo, me siento realmente muy bien porque algo nuevo ha llegado a Grecia. Nuevas perspectivas, nuevas ideas, y yo realmente estoy fijando mis esperanzas en el nuevo gobierno, nuevo jefe de gobierno y en este cambio. La juventud es la que está muy preocupada. Πάρα πολύ ωραία, γιατί ήρθε κάτι νέο στην Ελλάδα, νέες απόψεις, νέες ιδεολογίες και να αποθέτω αρκετές ελπίδες πάνω του. Polaris decía, solo estamos esperando a ver qué pasa, al menos son caras jóvenes, caras frescas, y no han sido mencionados en las cuestiones de corrupción, ya es algo. Que Contones dijo, siento la esperanza de que algo va a cambiar, yo no sé qué, pero el principio es un cambio. Pero ahora vamos a ver cómo las cosas van a seguir adelante. No creo que vamos a salir del euro y de la Unión Europea, pero creo que algo va a cambiar. No sé qué, bueno o malo, pero algo va a cambiar. Algo ya ha cambiado y va a seguir cambiando. Este hombre un poco mayor dijo, el resultado de las políticas de Samaras trajo un partido de izquierda que en realidad no ha mostrado una hoja de ruta de cómo va a abordar el problema del desempleo, cómo va a reducir el desempleo. Simplemente una cosa, ¿qué va a hacer con la inversión? ¿Cómo es el nuevo gobierno? ¿Va a traer inversiones a Grecia? ¿Va a garantizar estabilidad política y social? Así que estoy muy preocupado por esto, como todo el mundo. Creo que se merecen una oportunidad. Tienen una oportunidad de oro para hacer un buen trabajo. Sin embargo, si se mueven ahora, tienen que comenzar a ejecutar ya. Tenía diferentes interpretaciones, ¿no? Algunos decían, en la hora 11, intensas negociaciones y nuevo, intensas negociaciones para formar gobierno. El otro decía, coalición de gobierno entre Syriza y los griegos independientes. La otra portada decía, griegos llenos de esperanza anticipan un cambio.
En general, el tono era de contenida esperanza, realista, no haciéndose demasiadas ilusiones, pero el resto de Europa también estaba siguiendo con atención las consecuencias de lo que podía tener esto. Y aquí estamos en Bruselas, Bélgica. El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble. Jürgen Düsselben va a Atenas, él no tiene mandato para eso, pero tampoco necesita uno, hay libertad de movimiento en Europa. Él va allí, no tiene ningún mandato, no hay debate sobre eso, nunca afirmó tener uno, pero él va a Atenas. Y luego dijo, así es como se prevé en el Fondo Europeo crear plataformas de inversión donde se puede traer a los bancos de desarrollo, crearles una situación interesante, así como a los inversores privados, traerlos a una plataforma común. Y tenemos, creo que de acuerdo con KfW, donde estamos presidentes alternos del Consejo de Administración, que podemos proporcionar una ayuda de unos 8 billones adicionales. Dass wir in einer Größenordnung von 8 Milliarden zusätzlich bereitstellen können. Los otros temas de la agenda europea no salen del librito. Bruselas, Ucrania, ¿entra en default o qué pasa? Bélgica, ministro griego de Finanzas, Giras Ardeboulis, el ministro austríaco Jans Schelling, el comisionado para el Asuntos Financieros de Europa, Pierre Moscovici, el ministro de Chipre, Harris Georgiades, Jeroen Dijsselbloem, bajando del carro y enfrentando a los periodistas, dice: creo que tenemos que apoyar a Ucrania en cualquier caso, pero por supuesto la situación y la escalada se hace más urgente. Así que hoy vamos a hablar de lo que se necesita y cómo financiar este apoyo a Ucrania. Realmente lo necesitan. El ministro de Hacienda lituano, Rimantas Zatsius, también enfrentaba a la prensa y decía: creo que hay una buena respuesta muy eficaz a todas las inquietudes que podemos escuchar y que podemos ver entre los Estados miembros europeos. Y espero que aquí, cuando se habla de este plan de inversiones europeos, seremos capaces de deshacernos de las ambiciones nacionales para concentrarnos en muy buenos proyectos europeos comerciales a los que se debe dar inicio y que deben llenar nuestra economía europea con mayor vida. Lo que pasa es que la Unión Europea quiere desembolsar rápidamente el primer tramo de la nueva ayuda a Ucrania. El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, indicó que la propuesta de la Comisión Europea para un nuevo paquete macrofinanciero de 1.800 millones de euros para Ucrania debe aún ser aprobado por el Consejo de la Eurocámara, pero que la intención es avanzar rápidamente. A mediados de este año, incluso antes, estaremos en disposición de comenzar los desembolsos de los primeros importes. Está previsto el pago de 3 tramos de 600 millones cada uno, dijo el letón en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea que acabamos de ver celebrado en Bruselas. Las condiciones para el desembolso están relacionadas con reformas estructurales, cuando no, y el fortalecimiento de la gobernanza, cuando no, entre otros, indicó Dombrovskis. Todo huele a paquetazo neoliberal. En estos momentos hay una misión de la Comisión Europea sobre el terreno evaluando la situación, recordó el vicepresidente comunitario. Se trataría de la tercera ayuda macrofinanciera a Ucrania desde 2010. Bruselas, tensión. El presidente de Latvia del Consejo de la Unión Europea, comisionado para la zona euro y diálogo social, Valdis Dombrovskis, decía: el año pasado la Unión Europea aportó 1,36 mil millones de euros en ayuda macrofinanciera al país. Last year, the EU provided 1.36 billion euros in macrofinancial assistance to the country. Y además se dispensaron otros 200 millones en subvenciones de apoyo presupuestario. La Comisión ha prometido mayor apoyo en forma de un nuevo programa que asciende a 1,8 millones de euros y actuará de manera responsable hacia Ucrania
y responsable también con el presupuesto de la Unión Europea. La Unión y sus Estados miembros están... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy tienen varias lecturas. En el ámbito hemisférico comienza el gran encuentro de la CELAC, San José de Costa Rica, pero en el ámbito europeo todavía se investigan consecuencias del estrellamiento del F-16 de la OTAN. Hay un muerto más, francés, que resultó gravemente herido y que murió. Pero lo importante en el plano geopolítico es el giro a la izquierda que ha dado después de la implementación del más crudo paquetazo neoliberal el pueblo griego. ¿Recuerdan ustedes el famoso Caracazo? Lo que representó en nuestro país la engreída actitud de algunos gobernantes que creyeron que su popularidad le permitía llevarse por delante la sensibilidad, la realidad costosa de la cotidianeidad de un pueblo que siempre ha sido difícil de convencer cuando los argumentos no son los válidos, ¿no? Y aquel Caracazo se volvió referencial. Bueno, ahora lo que le veníamos comentando desde hace tanto tiempo, Grecia aplicando a ultranza el paquetazo neoliberal, decidió, en lugar de quemar las naves, cambiar el rumbo. Y ahora la izquierda, de alguna manera hay que llamarla, es la que gobierna en Grecia. Y además con un paquete de medidas, pero que son nacionales, ¿no? Por ejemplo, de 18 carteras en el gabinete, las han reducido a 10. No todos están contentos con esto, pero parece que hay un interés de no quemar la casa y tratar de ponerla en orden. En cualquier caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y hay un giro interesante, más que interesante. Y desde luego, el show recién comienza, ¿no? Lo del show, dicho con todo respeto. Me refiero a lo que viene en pleno desarrollo aquí. Aquí hay un ejemplo. Nuevas caras, se espera que nuevas conductas. Veíamos el Palacio Presidencial y ahora vemos el nuevo ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, que le preguntan un ping-pong mientras camina. Bueno, este es el momento para la ceremonia, es un momento importante, dice. Ven que van sin corbata, ni siquiera traje. Reportero insiste, ¿cuándo comienzan las negociaciones? Bueno, las negociaciones ya han comenzado a partir de ahora. Hay que arremangarse y comenzar a trabajar. Le dijeron, usted realmente es optimista. Vean que los reporteros están encorbatados y trajeados y el ministro clave va sin corbata y deportivo. Dijeron, nuevo ministro, ¿usted es optimista en cuanto a esto? Digo, siempre soy optimista. Luego le hacen otra pregunta y él se va olímpicamente. Aquí aparece el nuevo ministro griego de Bienestar Social, Dimitris Stratoulis. Con coraje y determinación se procederá a llevar a cabo nuestro programa y lo que hemos prometido al pueblo griego. Nuestro programa preelectoral es nuestra base y no vamos a dar marcha atrás, ni nos vamos a poner detrás de él ni un paso. Viceministro de Exteriores y para Asuntos Económicos, Euclides Tsakalotos. Esperamos que las negociaciones comenzarán en breve y que van a tener un resultado muy positivo. Tsakalotos. ¿Cómo estarán las cosas que hay un ministerio para el desempleo, ¿no? Rania Antonopoulou, viceministro a cargo del desempleo. Estamos dispuestos, como se ha visto, a comenzar a trabajar. Queremos incluir el ciclo. Hay que concluir y cerrar este ciclo. El pueblo griego ha dicho, este es el mandato, esta es la oportunidad que esperamos de usted. Y por lo tanto estamos dispuestos a cambiar las cosas, a remangarnos y empezar a trabajar con los desafíos que son inmensos. El desempleo es una zona que conozco muy bien y he estado trabajando en ese campo y en el apoyo a esto. Lo necesitamos, lo conseguimos. Ahora es nuestro turno para trabajar con personas, no con cifras, y resolver los problemas. Ministro de Defensa, Panos Kamenos.
Este corpulento caballero dice: la prioridad es la gente, la prioridad es la soberanía del país y el retorno de la democracia y el respeto a la Constitución. The return of the democracy and the respect in the Constitution. Jorge Cotraugalos, viceministro de Administración, se trata de reformas, pero las reformas que el país necesita, no las reformas que nos dictan desde afuera. Tenemos que reactivar la economía, debemos revitalizar la democracia, es un enorme reto, pero creo que estamos en buena forma para hacerle frente. Yanis Varoufakis, el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, es preguntado sobre si es optimista y ya vimos lo que pasó, ¿no? El optimismo es un estado de la mente, dijo él. Luego le dijeron: bueno, usted es un experto en la teoría de los juegos, ¿cómo esto le va a ayudar en el manejo de la economía griega? El nuevo gobierno toma posesión. Algunos eligieron hacerlo de la manera tradicional, con representantes de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, y otros de manera simplemente civil. El nuevo gobierno de Syriza no cuenta con ninguna ministra. Las mujeres tan solo están presentes en 6 de los 26 viceministerios. Estos son los ministros que decidieron juramentarse religiosamente también, como es tradición. Primero se han jurado los cargos que eligieron el rito religioso con la Iglesia Ortodoxa, como el ministro de Defensa, Panos Kamenos, líder de Griegos Independientes, partido de derecha nacionalista y socio del gobierno, junto a 7 viceministros, y luego lo han hecho el resto de los ministros de Syriza, que eligieron el procedimiento civil y laico. Casi todos los ministros de Syriza han acudido al acto sin corbata, como estamos viendo, lo que ya se ha convertido en un gesto de este Ejecutivo después de que ayer Tsipras también lo hiciese. Tsipras ha apostado por un gobierno con menos cargos y con un fuerte acento económico, pues 3 de los 10 ministerios están centrados en desarrollar la política económico-financiera del país. Los hombres fuertes de Syriza son también los que ocupan las carteras dedicadas a los asuntos económicos y financieros. El diputado y economista Yanis Dragazakis tendrá un papel central en el nuevo Ejecutivo como viceprimer ministro y coordinador de la política económica. El ministro de Finanzas, uno de los principales interlocutores de la Troika, lo ocupa la economista Yanis Varoufakis, de nacionalidad griega y australiana. Por su parte, Giorgos Zastatakis asume Economía, Infraestructura, Marina y Turismo, uno de los 4 superministerios que tienen múltiples competencias para abatir el número de carteras y ahorrar dinero de 18 a 10, como les hemos dicho. Esta es la parte de la ceremonia no religiosa, donde se hace el juramento ante el pueblo y luego se firma el compromiso. Alex Tsipras, líder de la formación de izquierda Syriza, tomó posesión como primer ministro de Grecia y dijo al presidente Karolos Papoulias durante una reunión que no había tiempo que perder. Tenemos que acelerar los procedimientos ya que nos enfrentamos a una lucha muy cuesta arriba, dijo el joven jefe de Estado. El acto se realizó en Máximos Mansión, la sede oficial de los primeros ministros de Grecia desde 1982, aunque el primer ministro saliente Antonio Samaras, líder de Nueva Democracia, no entregó personalmente los poderes a Tsipras, gesto no habitual. En su inicio como primer ministro, Tsipras, que según estimaciones tiene pensado reducir, y ya lo ha hecho, de 18 a 10 el número de ministerios, visitó a Kayseriani, campo de tiro, donde los nazis ejecutaron a 200 comunistas griegos en mayo de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Este es el hombre que tiene la economía en sus manos. Como ven, sin traje, sin corbata, simplemente una combinación. El recuento de los votos dio a Syriza 149 escaños, 36,34%, seguido de Nueva Democracia con 76 escaños, 27,81%, y en tercer lugar el partido neonazi Amanecer Dorado con apenas 6,28%, menos mal. Nueva página que al parecer llena de esperanza la historia griega. Saliendo después de la juramentación,
Ahí va la nueva figura, sin corbata, informal. Parece ya el estilo de la nueva clase gobernante en Grecia. No injerencia en los asuntos internos de Venezuela a través de los canales diplomáticos regulares. Hoy el gobierno de Venezuela sacó un comunicado y allí está plasmada nuestra posición. Finalmente, para concluir, ¿qué actividades se tienen previstas dentro del marco de lo que va a ser la visita del presidente Nicolás Maduro, tomando en cuenta que siempre hay muchos países que están interesados en tener relaciones y hacer supervisión de las mismas con Venezuela? Hay gran expectativa en la participación del presidente Nicolás Maduro. Bueno, tenemos gran solicitud de reuniones bilaterales, países, jefes de Estado, jefes de gobierno, que manifiestan su voluntad y su interés de sostener reuniones bilaterales con él, de tal forma que la CELAC se prepara para recibir al hijo de Chávez, fundador de esta gran mancomunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas. Bien, le damos las gracias entonces a la Canciller de la República, Delcy Rodríguez, a propósito de la culminación en horas de la noche del día de hoy de la sexta reunión de cancilleres de la CELAC. Esta es la información que a esta hora tenemos de la ciudad de San José en Costa Rica y volvemos nuevamente a los estudios en Caracas. Adelante. Bien, agradecemos a nuestro enviado especial Boris Castellano, quien se encuentra en San José de Costa Rica. Nos ofrecerá detalles de lo que será el día de mañana la tercera cumbre de la CELAC con jefes de Estado. Nosotros despedimos este en directo. Sigan en sintonía de Dossier con nuestro compañero Walter Martínez. En pleno desarrollo, ya que estos están con uno de sus epicentros en Centroamérica, es de recordar que la Conferencia Económica Latinoamericana y Caribeña está sesionando en la capital de la hermana República de Costa Rica, y sobre este particular también tenemos cobertura de lo que ha acontecido en el día de hoy, después de haberle mostrado ahora en nuestro corte la versión de más alto nivel a través de nuestra ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora vamos a hacerle un raconto de lo que ocurría hoy en este elemento. Lo fundamental de esto es que de alguna manera la patria grande latinoamericana y caribeña tiene que buscar una actitud de unidad. Ya sabemos que hay algunas iniciativas que parecen estar destinadas a sabotear esta unidad de la patria grande. Pero aquí todo el mundo sabe quién es quién y les conocemos hasta el grupo sanguíneo, ¿no? Cualquiera sea el caso, hay algunos visitantes que se encargan de eso. Y voy a decirle a nuestro señor coordinador que nos acerque un documento que alguna vez les he mostrado. No quiero aforar, señor director, pero aquí vamos. ¿Ustedes recuerdan esto? Esto se volvió un clásico, pero hay gente que no quiere recordarlo. Estos son los documentos secretos de la ITT, la tristemente célebre compañía telegráfica y telefónica estadounidense, que metió la mano hasta el codo para tumbar al gobierno democráticamente electo de Allende en Chile. ¿Y qué se decía aquí? Bueno, ¿cómo empezó el desasosiego y la voluntad popular hirviendo? Primero hicieron desaparecer el papel higiénico, después las toallas sanitarias equivalentes, después los elementos de primera necesidad, después vaciaron los anaqueles y de paso todo subía de precio. ¿Les suena parecido a lo que está pasando en algún país? Calcadito, el manual del golpe de Estado contra el presidente Allende, que en paz descanse, y con la traducción hecha por las Fuerzas Armadas de todos los documentos que se intercambiaron y que fueron perforados, textuales, sobre cómo se manejó esto desde la Embajada de Estados Unidos y desde Washington para tumbar al gobierno de Allende. Anaqueles vacíos, elementos de primera necesidad por las nubes y desapareciendo. ¿Y quién no le hierve la sangre cuando no encuentra, por ejemplo, papel higiénico, o cuando una dama no encuentra toallas sanitarias, tampones, sus equivalentes? Y luego había que dedicarle a los que eran voceros de esto casa segura para ellos, sus hijos y sus familias en Córdoba, al otro lado. Es decir,
al otro lado de la frontera por el tiempo necesario, ¿no? Tú te la juegas, tu familia va a estar a punto, bien controladita. Eso era de Chile a Argentina. Aquí normalmente es de Venezuela a Miami. Cualquier parecido es pura coincidencia. Veamos qué otros acontecimientos teníamos previsto para ustedes y los vamos a compartir de inmediato. Esto nos trae precisamente a lo que estábamos hablando. En San José de Costa Rica, la hermosa capital. Y aquí arriba el presidente de Cuba, Raúl Castro. El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz, fue recibido por la vicepresidenta de Costa Rica, Ana Elena Chacón. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, llegó en horas de la mañana de hoy al frente de la delegación cubana que participará en la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tiene lugar 28 y 29 de enero en la capital de este país. Fue recibido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, al oeste de la capital, por la vicepresidenta Ana Elena Chacón, la delegación cubana y niños de Costa Rica, que siempre dan la hermosa nota. La delegación cubana está integrada además por los compañeros Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, Abelardo Modelo Fernández, viceministro de Asuntos Multilaterales, y la encargada de negocios cubana en Costa Rica, embajadora Nilsa Castro Guevara. Intensas medidas de seguridad. Hoy los cancilleres de los organismos iniciaron los debates para aprobar el proyecto de declaración final y una veintena de textos especiales. Y durante la cumbre se espera sea debatido un proyecto de resolución en rechazo al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace 50 años, que será aprobado por los jefes de Estado el próximo 29 de enero. Coordinadores regionales de los 33 países miembros de la organización integracionista comenzaron hoy negociaciones sobre los documentos que serán presentados a los jefes de Estado y de Gobierno los días 28 y 29. Foto de familia. El presidente Rafael Correa recibirá la presidencia pro tempore de manos de su homólogo costarricense Luis Guillermo Solís y, por supuesto, promoverá el acercamiento con otros bloques de países. Esta cumbre se reúne bajo el tema Construyendo Juntos y cierra el tercer año de institucionalización de la CELAC. Que los países de la CELAC hacen un llamado, una especie de un espaldarazo al presidente Obama para que continúe con las medidas administrativas que está impulsando para que haya una pronta normalización en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Creo que eso es el elemento más novedoso que puede darse de este proyecto de declaración. Y lo decía el canciller de Costa Rica, el vicecanciller Alejandro Solano, representante de Ecuador, Ricardo Patiño. La pobreza extrema y disminuir radicalmente la desigualdad de los ingresos en nuestra región. América Latina y el Caribe es lamentablemente la región del mundo más desigual, que es importante porque ahí está. Canciller de Costa Rica, Manuel González Sanz. Más concisos, más precisos, buscar objetivos medibles, cuantificables, que permitan a la presidencia tener ya un plan de trabajo debidamente establecido que se le pueda dar continuidad en el tiempo y no solamente en el ejercicio de un año, que sabemos que es un plazo corto y se pierde muchas veces la continuidad de los esfuerzos realizados por las presidencias anteriores. El país que asume la presidencia pro tempore no va a tener... Base aérea de Albacete, Los Llanos, en España. Los investigadores de Francia, Grecia, Italia y España trabajan conjuntamente en la base aérea de Los Llanos para establecer el accidente de un avión, las causas del F-16 griego que ha dejado 11 muertos. Hoy murió otro de los heridos, un francés, y 21 heridos una vez que han podido iniciar los trabajos para retirar los cadáveres. Se demoraron por la presencia de sustancias tóxicas que utiliza este tipo de avión para mejorar su propulsión, ¿no? La dioxina, entre otras. En la zona del siniestro en la que cayó el aparato siniestrado, poco después de despegar de la Escuela de Adiestramientos de Pilotos de la OTAN, situada en esta base española, una base de adiestramiento de alto nivel. Los mensajes de pésame han llegado de todas las instituciones españolas y de los países cuyos pilotos han resultado afectados. El rey Felipe VI ha expresado las condolencias a Francia y Grecia en nombre del pueblo español
ya que los fallecidos, 9 son de los países vecinos y 2 del F-16 destruido, griegos. Hoy se ha formado un nuevo ejecutivo griego al amparo de la victoria del partido Syriza, como hemos informado al abrir nuestro dossier, y el nuevo ministro de Defensa heleno, Panos Kamenos, ha afirmado cuando iba a jurar su nuevo cargo: hoy no es un día de fiesta, sino un día de duelo. Lo decía por los 2 pilotos desaparecidos de su F-16. En España, el titular de Defensa, Pedro Morenés, ha visitado la zona del siniestro junto con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian. Ambos, en conferencia de prensa, han informado del estado de algunos de los heridos. 2 franceses podrán viajar a su país buscando el restablecimiento. Un tercero necesita tiempo para ser estabilizado antes de moverlo, y un cuarto será intervenido ahí mismo de varios traumatismos. Los 11 fallecidos, 10 murieron ayer en la base Los Llanos. Están dispuestos a facilitar y apoyar el proceso de reforma de Ucrania a condición de que las reformas se apliquen. El ministro de Hacienda francés, Michel Sapin, también tenía algo que decir, pero aquí los conciliábulos entre muy pocos protagonistas llevaban algunas declaraciones. Michel Sapin. Se fue 1.800 millones de dólares que fue puesta sobre la mesa por la Comisión. Otra vez dijo que algunas personas piensan que podríamos dar más. Hemos dicho que también depende, ya que es un plan más amplio. En el Fondo Monetario Internacional todo el mundo debe hacer su contribución. Pero hemos de poner algo sobre la mesa, porque esto es urgente. Es para empezar a aplicar este paquete, así le llamó sin eufemismos. De justesse à Bruxelles, c'est très exactement comme ça que ces groupes terroristes se finançaient par des mécanismes. Luego agregó: si nosotros los confrontamos con la realidad de la financiación del terrorismo y en particular la financiación de los atentados terroristas que asolaron París y los que solo fueron simplemente frustrados en Bruselas, mostrar esto es exactamente cómo estos grupos terroristas se financian, con pequeños mecanismos a escala, pequeñas transferencias de dinero que se esconden detrás de los movimientos anónimos o que se han hecho ya en el anonimato. Bueno, la Unión Europea aprueba el primer tramo de ayuda para Ucrania. Y en Kiev, el Parlamento de Ucrania llama a Rusia Estado agresor y busca más ayuda y sanciones del oeste. Y de la situación, la Rada Suprema declaró hoy a Rusia Estado agresor en un documento aprobado en sesión extraordinaria con los votos de 271 de los 298 diputados presentes en esta sala. Gana Gopko, parlamentaria ucraniana, dice: la Rada Suprema de Ucrania reconoce la Federación de Rusia como un Estado agresor y hace un llamamiento a los socios internacionales de Ucrania para evitar la impunidad de los culpables crímenes de lesa humanidad. Crímenes cometidos desde el comienzo de la agresión rusa contra Ucrania. Reconocer la Federación Rusia como un Estado agresor que apoya el terrorismo y bloquea la actividad del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso la paz y la seguridad internacionales bajo amenaza, y reconocer a la DNR, República Popular de Donetsk, y a la LNR, República de Luhansk, como organizaciones terroristas. Luego dijo: la Rada Suprema de Ucrania pide a los socios internacionales de Ucrania para reforzar la presión sobre la Federación de Rusia, incluyendo la imposición de nuevas medidas en el sector para restringir, sancionar con el fin de detener la agresión rusa y obligar a los dirigentes rusos a cumplir plenamente los puntos de los acuerdos de Minsk para detener la ocupación ilegal de Crimea, liberar a todos los rehenes y los ciudadanos ucranianos que están detenidos ilegalmente en territorio de la Federación Rusa. Luego se pasó a votar, amplia mayoría, y le tocó el turno a declarar, fuera de este ámbito, al portavoz militar Andriy Lysenko. Російські військові і незаконні збройні формування продовжують спроби наступу на позиції. Andriy Lysenko dijo: los militares rusos y las formaciones armadas ilegales continúan los intentos de avanzar en las posiciones de las fuerzas de operaciones antiterroristas. El enemigo está tratando de entregar a las unidades militares ucranianas
elementos y capturar posiciones estratégicamente importantes y avanzar para llevar a cabo operaciones militares más profundas. Primero y sobre todo en las áreas de Debaltsevo, Buleris y Mariupol en la región de Donetsk. En las últimas 24 horas, como resultado de enfrentamientos armados, hemos perdido 9 soldados ucranianos y otros 30 resultaron heridos. Ahí las sumas de los conflictos en el despliegue audiovisual y dijo: no tenemos ninguna otra opción que defendernos para frenar la agresión y esta es nuestra tarea principal y nuestras fuerzas militares se encargarán de ello. Por supuesto, Moscú debía dar alguna respuesta. Y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú, no ciertamente el titular, para esto no se usa un titular de la cartera, pero el vocero habitual de Relaciones Exteriores, Alexander Lukashevich, decía en la rueda de prensa de hoy: Moscú ya comienza a estar cubierto de nieve, ¿eh? Bellísimo. Muy duro el clima, pero bellísimo. Таких доказательств, подкрепляющих подобные обвинения, не представлено. Складывается впечатление, что американские власти... Parece que las autoridades estadounidenses han decidido una vez más recurrir a la práctica favorita de relajarse en el espionaje y acusar. Las relaciones ruso-estadounidenses han estado en un periodo difícil durante mucho tiempo y parece que los Estados Unidos, actuando bajo el principio cuanto peor estén las cosas, mejor para nosotros, han decidido iniciar una nueva ronda de la campaña antirrusa. Bueno, como se puede ver, hemos llegado nuevamente a la guerra de los comunicados y esto se parece cada vez más a una versión actualizada de los tiempos de la Guerra Fría. Bueno, veamos qué tenemos en los monitores de los satélites. No hay nada que mejore lo que les hemos mostrado ni lo que tenemos preparado para nuestro segundo bloque. Así que nos quedamos con lo que tenemos. Volvemos después de un corte con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se lo pierdan, está muy bueno. Ya volvemos. Desde hace 58 años, Seguros Horizonte respalda a los hombres y mujeres que resguardan nuestra soberanía. Con esta experiencia, ofrecemos a toda la población pólizas en diversos ramos y para cada necesidad. Seguros Horizonte, una visión socialista enfocada al bienestar de todas y todos. Seguros Horizonte, la empresa de seguros socialista hacia la patria grande. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. (9:32 de la noche). Hasta ahora nos trasladamos a San José de Costa Rica y se encuentra Boris Castellano con importante información relacionada con la sexta reunión de cancilleres de la CELAC. Adelante, Boris. Tras una intensa sesión de trabajo, acaba de concluir la sexta reunión de cancilleres de la CELAC en la ciudad de San José, en Costa Rica. Para conocer los detalles de los consensos alcanzados en este encuentro, nos acompaña la canciller de la República, Delcy Rodríguez. ¿Qué nos pudiese adelantar de lo que fue la discusión intensa, sin lugar a dudas, que se realizó acá en San José? Bueno, Boris, se dieron avances muy importantes en cuanto al planteamiento, lo que debe ser la reconfiguración institucional de la CELAC. Una CELAC al servicio de los pueblos, una CELAC que pueda superar las enfermedades del burocratismo. Como bien lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, que superemos la onunización que se ha dado muchas veces en las instancias de la CELAC. Hemos revisado profundamente ese tema, cómo avanzar en planes de unión para superar la pobreza de nuestros países, para erradicar el hambre, y en ese sentido nosotros saludamos la presencia del secretario general de la FAO, del doctor Graciano da Silva, y hemos puesto a la disposición, hemos ofrecido la experiencia de la Revolución Bolivariana con sus programas sociales recreados por el comandante Hugo Chávez, que ha permitido que Venezuela obtenga reconocimientos especiales por organismos de las Naciones Unidas para superar la pobreza y erradicación del hambre. Lo hemos puesto a la disposición de la CELAC para que
unidos, todos en conjunto, podamos avanzar en servicio del pueblo de los países de América Latina y el Caribe. Por otro lado, en la reunión de cancilleres hemos adoptado un comunicado que va a ser sujeto a la aprobación mañana de los jefes de Estado, donde rechazamos la injerencia unilateral de los Estados Unidos contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que irrespeta por demás el derecho internacional que priva entre los Estados. El derecho internacional que además regula cómo es el relacionamiento de igualdad y de soberanía e independencia entre los Estados. Este comunicado fue adoptado gracias a la posición firme del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y ya mañana pues podrá ser aprobado en la reunión de los jefes de Estado. ¿Pudiese darnos detalles de las conversaciones que sostuvo con las delegaciones de Salvador y Trinidad y Tobago? Como no, hemos tenido reuniones bilaterales donde hemos hecho revisión de la agenda de los temas de ambos países, tanto con El Salvador como con Trinidad y Tobago, y hemos puesto fecha a las comisiones mixtas y a una pronta visita que vamos a hacer a Trinidad y Tobago pues para revisión también de los temas bilaterales. En el caso de El Salvador tendremos la comisión mixta para el mes de marzo y con Trinidad y Tobago estaremos muy pronto visitando ese hermano país en el próximo mes. ¿La cumbre de la CELAC podrá servir para limar asperezas con el gobierno de Bogotá? Nosotros hemos hecho conocer la posición firme de... Uno de los militares franceses que estaba en el Hospital de la Paz, de Quemado, y bueno, pues en principio el resto de los heridos que se encuentran más graves son los que se encuentran en Madrid ahora mismo, el resto pues ha evolucionado favorablemente, y bueno, pues esta tarde está previsto que el ministro de Defensa de España y el ministro de Defensa francés pues atiendan los medios de comunicación. Así lo decía el vocero de la Fuerza Aérea Española, José Guerreira. Ejército del Aire, ¿no? El posible resto de toxicidad de hidracina, una vez eliminados, confirmar que en la zona, digamos, los asientos eyectables que tienen cartuchos detonantes no son ningún peligro, no suponen ningún peligro, y ya automáticamente acceder a la zona sin ningún problema, ¿vale? En esto trabajan en forma conjunta investigadores de Francia, Grecia, Italia y España. En Madrid, el embajador francés ante el gobierno español, Jérôme Bonafont, declaraba hoy. Alors, à la demande du ministre de la Défense et plus généralement des autorités françaises et du gouvernement français, je me suis... A petición del ministro de Defensa y más generalmente de las autoridades francesas, que acabo de venir del hospital a visitar las 3 personas que resultaron heridas, expreso mi respeto a los muertos y discutir también la voluntad de discutir con el Departamento Médico del Hospital de la Paz de qué procedimientos se han puesto en marcha para el tratamiento de nuestros compatriotas y también hablar de la cooperación médica, como un equipo médico francés acaba de llegar. Naturalmente no puedo dar ninguna información médica ya que es un asunto confidencial y también cubierto por el respeto que debemos a las familias. Todo lo que puedo decir es que es un hospital con una gran reputación y que he estado muy impresionado con la calidad del tratamiento de las víctimas en esta terrible tragedia. La qualité de l'accueil et la qualité des soins reçus par nos compatriotes victimes de cette épouvantable tragédie. Bonafont dijo que no estaba en condiciones de proporcionar información sobre el estado de salud de los pacientes. Naturalmente, no puedo dar ninguna información médica, es un asunto confidencial. 11 personas, 9 de ellos franceses y 2 griegos murieron en el accidente. Un militar francés que estaba siendo trasladado en el Hospital La Paz por sus heridas falleció el martes por la mañana. El avión de combate F-16 griego se estrelló después de despegar de Albacete, en Castilla-La Mancha. Un avión griego golpeó aviones franceses e italianos y el personal de servicio en el área de estacionamiento. De los 21 heridos en el accidente, 3 militares franceses y 1 italiano permanecen en el Hospital de La Paz, que tiene una unidad de quemados muy especializada, donde se les mantiene estables, aunque en estado grave. En todo caso, la situación hasta ahora es de intenso seguimiento y el ministro de Defensa francés se trasladó a Albacete para rendir homenaje en nombre del presidente de la República, del gobierno y de la nación francesa ante los cadáveres de las 9 víctimas de este trágico accidente, que se sumó otro hoy. Vine a Albacete para rendir homenaje en nombre del presidente de la República de Francia, del gobierno y de la nación francesa a los cuerpos de las 9 víctimas de este trágico accidente. También vine a saludar a aquellos que resultaron heridos
y que pronto estarán de vuelta en Francia. También he venido a saludar a los militares que estaban aquí para esta maniobra, este ejercicio de alto nivel, traumatizados y tristes. Yo quería mostrarles mi apoyo y mi consideración. À la fois ceux de Madrid et ceux d'Albacete reviendront très rapidement en France. Je suis venu aussi saluer les militaires du détachement qui étaient ici pour cet exercice de très haut niveau. Un militar francés que fue gravemente herido y estaba siendo tratado en el Hospital La Paz falleció hoy por la mañana. Las 11 personas estaban tomando parte de la formación de la OTAN cuando un avión F-16 griego se estrelló después de despegar en Albacete, en Castilla-La Mancha. Esto queda a 250 kilómetros al sureste de Madrid. El avión griego golpeó aviones franceses e italianos y el personal de servicio en el área de estacionamiento sufrió las consecuencias. Bueno, hoy la presencia de esta gente decía que Le Drian señaló que los militares franceses y la parte militar, teniendo los ejercicios de la OTAN, quedaron devastados por el accidente. Señalaron, yo también vine a saludar a los militares que están aquí para este ejercicio de muy alto nivel, muy profesional, y yo quería mostrarles mi apoyo y mi consideración. Reiteramos que 10 personas, 8 de ellos franceses y 2 griegos, murieron en este accidente. Se confirma que, como decíamos, un militar francés que fue gravemente herido, estaba siendo trasladado al Hospital La Paz, pero falleció esta mañana. Formaban parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el F-16 de la Fuerza Aérea griega tuvo una falla en la fase crítica de despegue. Y el avión se estrelló a su vez sobre aviones franceses que estaban estacionados e italianos y afectó al personal de servicio en el área del taxiway y áreas de estacionamiento. De los 21 heridos en el accidente, 3 militares franceses y un italiano, como dijimos, permanecen en el Hospital La Paz. Aquí vemos algunos aviones afectados en menor cuantía, pero todos seriamente afectados. Los demás estaban en mucha peor situación que estos. Otras 2 víctimas francesas y 5 italianos están en estado muy grave, pero estable, en 2 hospitales de Albacete. Mientras tanto, hay un estudiante, la Federación Estudiantil Universitaria recibe un mensaje de Fidel Castro y dice: para mis compañeros de la Federación Estudiantil Universitaria. Queridos compañeros, desde 2006, por cuestiones de salud incompatibles con el tiempo y el esfuerzo necesario para cumplir un deber que me impuse a mí mismo cuando ingresé a la universidad el 4 de septiembre de 1945, hace 70 años, he renunciado a mis cargos. No era hijo de obrero ni carente de recursos materiales y sociales para una existencia relativamente cómoda. Puedo decir que escapé milagrosamente de la riqueza. Muchos años después, el norteamericano más rico y sin duda más capaz, con casi 100.000 millones de dólares, declaró, según publicó una agencia de noticias el pasado jueves 22 de enero, que el sistema de producción y distribución privilegiada de las riquezas convertiría de generación en generación a los pobres en ricos. Aquí leía el mensaje de Fidel a la Federación de Estudiantes Universitarios que estamos compartiendo con ustedes. Desde los tiempos de la antigua Grecia, durante casi 3.000 años, los griegos, sin ir más lejos, fueron brillantes en casi todas las actividades: física, matemática, filosofía, arquitectura, arte, ciencia, literatura, astronomía y otras ramas del conocimiento humano. Grecia, sin embargo, era un territorio de esclavos que realizaba los más duros trabajos en campos, ciudades, mientras la oligarquía se dedicaba a escribir y filosofar. La primera utopía fue escrita precisamente por ellos. Hoy todo el mundo leía este mensaje y decía: observen bien las realidades de este conocido, globalizado y muy mal repartido planeta Tierra, donde se conoce cada recurso vital depositado en virtud de factores históricos, algunos con mucho menos de los que necesitan,
otros con tanto que no hayan que hacer con ellos. En media hora de grandes amenazas de peligros de guerra, reina el caos. No se niega a que, ¿cómo se llama? A que se hagan las negociaciones, ¿eh? No se niega a que se hagan las negociaciones, porque él es una gente inteligente y él sabe que hay que hacerlo. No se preocupe, hay que hacerlo, hay que hacerlo. La gente leía hoy Grama, parte de lo que les hemos leído, y comentaba en la calle. Fidel envía mensaje a los estudiantes universitarios cubanos. Sí, que está dándolo, se dice que el presidente de Cuba ha hecho lo correcto, está dando su beneplácito. Considero oportuno esa reflexión. Así lo decía Félix Castañeda. Y también Niyami Gutiérrez, un estudiante, comentaba sobre esta nueva y profunda pieza de las reflexiones de Fidel Castro Ruz. Y señalaba, él debe tener muchas razones. Bueno, tiene sus razones, lleva 50 y tantos años de estar gobernando este país. Todo el mundo tiene sus ideales. Yo sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo porque pienso que es bastante bueno en lo económico, en lo político, en lo social, en todo. Desaparecido presidente, eterno comandante Hugo Chávez con Fidel Castro. Se habían reunido también en su momento, después que Castro se sometiera a cirugía, después de complicaciones de una infección intestinal. Y nos habían dado esa primicia en aquel momento, 15 de septiembre del 2006. De este conocido, globalizado y muy mal repartido